martes de A Debate, Paul Hospital, Abraham Mendieta, el primero después del 2 de junio, así es que se va a poner bueno. Bienvenido, Paul. Bienvenido, Abraham. Bien hallado, querido Empezamos Alejandro. Contigo, Paul. 2 minutos de arranque. Bueno, pues no sé por qué se va a poner bueno, pero pues concluye un proceso electoral que sin duda alguna nos deja enormes lecciones. Hablo desde la parte opositora del PRI, PAN, PRD, en donde debemos, pues ahora estos meses, en el próximo año, estar inmersos en una reflexión de fondo, no solamente de forma, en particular el PRI, el PAN, en las renovaciones internas de sus estructuras, de sus dirigencias, de su composición, de la forma en la que nos presentamos ante la sociedad, porque pues ahí están los resultados, todos podemos observarlo, en donde sí hubo un voto diferenciado grande en algunos lugares del país, en donde en lo local los perfiles lograron convencer, pero que en términos nacionales la narrativa simplemente no convenció. Hoy, el partido político Morena, como nunca, ni como en 2018, tendrá esta mayoría calificada en Cámara de Diputados y cerca de la mayoría calificada en la Cámara de Senadores. Y con eso, no solamente les da un enorme poder y una enorme responsabilidad, sino que también les quita los pretextos. Hoy tendrán el poder federal en todo su conjunto y con ello también deberán de quitar los pretextos ante la falta de resultados. Hoy no tendrán a dónde voltear para culpar la falta de resultados en materia de salud o en materia de seguridad, así que esperemos que le vaya bien al país, que le vaya bien a México, que usen esta inmensa mayoría que tienen pues para justamente arreglar los problemas o cumplir al menos con los compromisos que tuvo su candidata en campaña. Ya arrancaron con esta propuesta al Poder Judicial, un Poder Judicial en donde todos estamos de acuerdo, se debe de reformar, se debe de reestructurar, y qué bueno que esté en el centro del debate después de las elecciones, un tema tan importante como la reforma del Poder Judicial, pero hay que también advertir los enormes peligros que tiene en las letras chiquitas que quieren hacer de estos cambios del Poder Judicial. Tendrán los votos, tendrán la mayoría, pero también tendrán la responsabilidad de darle respuesta a México. Tiempo, 2 minutos, Abraham. Gracias. De corazón. Primero a quienes a lo largo de estos 5 años han seguido nuestra mesa de debate. Yo siempre creí que los simpatizantes de la Cuarta Transformación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador estaban infrarrepresentados en los medios de comunicación. No tenían suficientes voces que le hicieran sentido, que defendieran sus posiciones. Gracias de corazón por permitir defender esa voz que hoy es nuevamente mayoritaria en las urnas. Gracias por encontrar un respaldo y una interlocución en lo que aquí decimos. Fíjense que con dignidad hemos intentado defender un gobierno que fue exitoso y que así la gente hoy lo ratifica. Hemos escuchado cosas muy dolorosas en vivo. A mí me tocó aquí el asesinato de los sacerdotes en Serocagui, el secuestro de compañeros periodistas a los que conocía perfectamente, la explosión en Trahuelipa, el Culiacanazo. Ha habido momentos muy difíciles en esta mesa de debate y con dignidad, con respeto, yo he buscado representar y seguir representando esa idea que es mayoritaria en la sociedad mexicana. Al inicio del sexenio yo dije que el éxito del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se iba a medir en su capacidad para reducir la pobreza. Hoy hay 8 millones de mexicanos menos en pobreza y creo que ese es el gran logro del gobierno que yo orgullosamente defiendo. Se demostró que por el bien de todos, primero los pobres no solo era una consigna, era una realidad. Cuando les fue mejor a los de abajo, cuando hubo apoyos sociales para los que más los necesitaban, al país les fue mejor que nunca. Y eso se demostró en las urnas. Las clases altas votaron por Morena, las clases medias altas votaron por Morena, las clases medias votaron por Morena y, por supuesto, nuestro corazón, las clases populares votaron por Morena. Yo agradezco de corazón que se haya ratificado el giro de timón que Andrés Manuel López Obrador dio en 2018, hoy con una candidata maravillosa, próxima presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Tiempo, 1 minuto, réplica, por favor. Bueno, pues si hacemos un corte de caja, naturalmente, este sexenio, que lo hacíamos en los últimos días de campaña, pues también López Obrador se va de este sexenio y de su administración con muchas faltas, con muchos pendientes por adelante. Yo escuchaba muchas de las propuestas de la hoy presidenta electa y eran las mismas que decía Andrés Manuel hace 6 años y que simplemente no se lograron cumplir a través de este sexenio, por no pensar en las nuevas propuestas que hacían durante el mandato también. Hoy pienso, por ejemplo,
ejemplo, en el sistema de salud mexicano, que vive una crisis como nunca en la historia, en donde hay un desabasto de medicamentos en prácticamente todo el país, cuando nos prometieron durante el sexenio tener un sistema de salud nórdico, lo que signifique eso para el presidente, pero al menos que iba a haber medicinas en los hospitales, por no hablar también del tema de seguridad. Aquel secretario de Seguridad Pública, hoy gobernador, que nos prometió que en 6 meses se iban a reducir al 50% los homicidios dolosos, cosa que no pasó, pero bueno, ya lo prometieron otra vez, a ver si ahora sí lo cumple. Tiempo, un minuto, Abraham. López Obrador se va como el presidente más querido de la historia de México. Como el único presidente que cumplió su palabra, como el único presidente que puso el foco en quienes más lo necesitaban, en los más humildes, como el presidente que hizo una realidad, la pensión para todos los adultos mayores que trabajaron por toda una vida, como el presidente que hizo realidad las becas para que todos los estudiantes puedan tener un futuro y salir adelante, como el primer presidente que pensó en las personas con discapacidad. Fíjense que yo creo que la victoria arrolladora de Morena y de la Cuarta Transformación, la mayoría que le da el pueblo, está para usarla. El mensaje que nos dio el pueblo de manera contundente en las urnas es: ahí está lo que ustedes pidieron, plan C, mayoría calificada, y ahora sí, que el PRI y el PAN no pueda bloquear ninguna de las iniciativas fundamentales que necesita este país para terminar de salir adelante. Justo de esto quisiera yo preguntarles el plan C, y en particular con lo que empezarían en el plan C, que es esta reforma al Poder Judicial. Que sí, que no debería de incluir una reforma al Poder Judicial si es que se toma en cuenta a todas las voces, Paul. Bueno, si es que se toma en cuenta todas las voces, porque justamente el principio de todo parlamento democrático es escuchar distintas ideas, distintas opiniones y construir en consecuencia mejores iniciativas y mejores reformas. En este caso, y lo que vimos durante este sexenio en términos parlamentarios, es que todos pensaban igual que quien manda en Palacio Nacional. Entonces, sabemos que hay una máxima en política que reza que donde todos piensan igual, nadie piensa mucho. Entonces, qué bueno que al menos de arranque va a haber un freno, una contención en el Senado de la República para que también se escuchen otras voces, la voz de oposición, y se construyan mejores iniciativas. La minoría, como siempre, se siente mucho más inteligente que el pueblo. Hay que dejar una cosa bien claro: Morena no engaña a nadie. Morena hizo campaña diciendo que iba a ser una reforma integral al Poder Judicial, y el pueblo votó masivamente por esa reforma integral al Poder Judicial, con la que hoy están de acuerdo, según los distintos métodos de medición, más incluso que los que votaron por la doctora Claudia Sheinbaum. Morena tiene mayoría y no tiene que tenerle miedo a usarla porque se la dio al pueblo. Bueno, mañana vamos a levantar una encuesta donde le vamos a preguntar a usted también en su casa si considera prudente que la Comisión Federal de Electricidad invierta para que deje de tener apagones todos los días en su casa. Yo creo que también vamos a superar el 80%. O si le preguntamos a usted en su casa si está de acuerdo en que los hospitales por fin tengan medicinas y que abastezcan de esto a la población, seguramente vamos a superar el 90%. Entonces, seamos serios. Ojalá se dé un parlamento a la altura, como se construyeron la mayoría de las reformas durante este sexenio, sí escuchando también a la voz de la oposición, que por ahí tendrá un pequeño freno de 2 o 4 senadores para la mayoría calificada. Pues depende de con qué encuestadora levantes esa petición, Paul, porque tú aquí trajiste... Con la de la Comisión de Encuestas de Morena. Permíteme, aquí trajiste a esta mesa una encuesta de Massive Caller que decía que Xochitl Gálvez iba a ganar la presidencia y perdió por 30 puntos. Massive Caller, muy mal, nos engañaste, en vez de hacer chistecito, deberían pedirle perdón a la gente. Massive Caller, nos engañaste. Sí. Pero tú engañaste a la gente con esa encuesta. No, nos engañó. Bueno, pues hay que aceptarlo Áltica también te engañó porque también la presumiste aquí. Aquí Áltica yo no la presenté, pero Massive Caller tú muy mal, nos engañaste. No tienen vergüenza. Debería haber una disculpa te engañaron, pública. Ciudadano. Pero sí, no te preocupes, no basta. Simplemente no crean en ellos y ya. Bien, les agradezco a los dos. Gracias. Bienvenidos de vuelta. Veremos qué pasa en las siguientes semanas con esta discusión. Muy mal que ya Xochitl, muy mal el PRI, el PAN, muy mal la oposición. Gracias, Abraham. Gracias a ustedes.